Muy buenas tardes, estimados compañeros, estimado docente. Mi nombre es Manuel Vladimir Yanes Jiménez, soy estudiante del séptimo módulo de la carrera de Derecho de la UNASH. Bueno, a continuación hablaré acerca de la protección nacional de los derechos de los pueblos indígenas. Eh, el tema a desarrollar es la importancia de estos derechos y por qué proteger los derechos de los indígenas. En mi opinión, muy resumido, es que los pueblos indígenas y originarios, hasta antes de la conquista, ellos ya estaban establecidos, al menos en México, en su territorio. Si todas aquellas áreas indígenas que ya estaban establecidas y reconocidas que hoy sabemos. Cuando llega la conquista de los españoles, se rompe y no se respeta el uso y costumbre, forma de organización interna que ya tenían al interior de pueblos indígenas. No con la conquista de los españoles, en el caso de México, pues implementaron las formas y costumbres y derechos que ellos traían de España. Cabe recalcar que no respetaron lo que había, no porque al ser conquistadores vienen implementando sus formas de organización económica, cultural, forma de gobierno, y no se respetaba estas culturas. Más lo que había, no porque los conquistadores vienen a implementar sus formas de organización económica, como lo acabo de mencionar hace un momento, las costumbres, las formas de organización, no al interior de pueblos indígenas u originarios. Pero sí es relevante reconocer que hoy en día se está protegiendo aún más los derechos a los pueblos indígenas de este reconocimiento y y es muy importante porque al menos en México, a raíz de las modificaciones en materia de derechos humanos en el año 2011, trajo consigo el reconocimiento de los derechos humanos a todos los habitantes del Estado mexicano, incluidos los pueblos indígenas, y también se agregó un artículo donde se reconoce a los pueblos indígenas no dentro del territorio mexicano, no donde se logra ya reconocer plenamente sus derechos, sus facultades y sus formas de organización. Sus derechos están protegidos en la Constitución para los indígenas y están reconocidos ahí cada uno de sus derechos. Entonces es importante destacar que en esta reforma del 2011, también aparte de reconocer los derechos humanos en México, reconoce los derechos de tratados internacionales y convenios. Con esto quiero señalar que que todos aquellos tratados de convenios en que México firme, donde se haga el reconocimiento de los derechos de los indígenas, México tendrá que hacerlos valer e implementar en el territorio mexicano, porque se obliga a adquirir estos derechos que reconoce de manera internacional hacia los pueblos indígenas. No es uno de los documentos más importantes en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este es un documento detallado sobre los derechos. Si fue duramente debatida, si durante 20 años antes de ser aprobada, en el 2007 tuvo un largo recorrido, no para llegar a su aprobación obviamente en el año 2007, no se hace hincapié en el derecho de los pueblos indígenas a vivir con dignidad, a mantener y fortalecer sus propias instituciones culturales, tradicionales, y a buscar su propio desarrollo determinado libremente de conformidad con sus propias necesidades e intereses. Ahora bien, hay otros órganos internacionales sí que se ocupan de los derechos de los pueblos indígenas por medio de los convenios como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el convenio sobre la diversidad biológica, eh, que este contenido en el artículo 8. Con este documento a nivel internacional que está firmado en la ONU, todos los países integrantes del organismo sí tienen que velar porque se cumplen estos derechos para los pueblos indígenas y México no es la excepción. México, al firmar este convenio y este tratado, reconoce que tiene que salvaguardar y proteger los derechos de los pueblos indígenas. No creo que
Bueno, yo creo que eso fue lo que permitió un gran avance para que en el año 2011 se dieran los conocidos estos derechos en este artículo en la Constitución Política de los Derechos de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, en un estado donde la prioridad es garantizar los derechos humanos, esto se debe dar en una esfera de protección. Cada uno de sus habitantes, hay distinción entre esas, dentro de estas comunidades indígenas, ¿sí? O en el Estado mexicano se salvaguarda el derecho de todos y cada uno de los integrantes. Bueno, mis estimados compañeros, esa ha sido toda mi exposición. Espero les haya gustado. Muchas gracias y buenas noches.